Como en tantas ocasiones anteriores, un oficial asume que su injusticia racista pasaría desapercibida mientras ataca brutalmente a un veterano negro condecorado a plena luz del día, pero está completamente equivocado. Háganos saber desde dónde está viendo antes de comenzar, y si cree firmemente en la justicia y la rendición de cuentas, disfrutará de esta narrativa. No sabe que su víctima, que quedó en coma, tiene un hijo con el poder de derrumbar todo el sistema. La comunidad será sacudida por esta historia de corrupción en los derechos civiles y una lucha implacable por la reforma de la justicia. Suscríbase para más historias como esta. El sol de la tarde lanzaba sombras doradas sobre el pequeño pueblo sureño mientras John Oliver Smith conducía por las famosas calles A68. Oliver era bien conocido en la zona, había servido en Vietnam y había hecho contribuciones discretas a su comunidad durante toda su vida. Pasó unas horas hoy recordando con viejos amigos, tomando café y compartiendo historias de épocas pasadas en el salón de veteranos local. Oliver había estado paseando por la plaza del pueblo en una tarde agradable, una que era normal y tranquila, tal como le gustaba. Vio algo extraño cuando un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse alrededor de uno de los bancos del parque. Oliver entrecerró los ojos para ver qué estaba sucediendo, y en medio de todo estaba el oficial Roy McDougall, que se alzaba sobre un joven que parecía rodeado e incómodo. Como Roy era conocido por empeorar las cosas en lugar de mejorarlas, Oliver lo reconoció de inmediato. Aunque Roy había sido miembro de la fuerza durante años, había denuncias de larga data sobre sus maneras duras, especialmente con los jóvenes y aquellos que no se parecían a él. La voz de Roy rompió el aire, y el joven, que parecía apenas mayor que un adolescente, permanecía rígido. Había mucha tensión en el ambiente, y mientras Oliver miraba a su alrededor y notaba que las manos del joven temblaban al intentar sacar algo de los bolsillos, podía ver el terror en sus ojos. Los pocos espectadores parecían paralizados, sin saber si intervenir o retirarse. Oliver suspiró y se acercó a ellos, sabiendo en el fondo que lo que sea que estuviera pasando solo iba a empeorar. ¿Está todo bien aquí, oficial?, dijo Oliver con firmeza y en voz baja mientras se acercaba. Las cejas de Roy se fruncieron y su cabeza se volvió hacia Oliver cuando el anciano se acercó. Esto no es asunto tuyo, Carter. El tono agresivo de Roy fue ignorado por Oliver, quien dirigió su atención al joven, que parecía aún más asustado cuando agregó, sigue caminando. El joven tenía las manos temblorosas mientras sostenía la identificación para que Roy la revisara cuando finalmente la presentó. Sin mirarla, Roy se la quitó y se la guardó en el bolsillo. A pesar de que el joven parecía no tener problemas, Oliver respondió, solo estoy pasando. Los ojos de Roy se oscurecieron y los músculos de su mandíbula se tensaron. Estaba claro para Oliver que estaba enfrentando algo más que a un policía antagónico, en realidad estaba enfrentando a alguien que buscaba una manera de desahogar cualquier ira que estuviera gestándose dentro de él. No deberías preocuparte por esto, te lo dije. Roy gruñó y avanzó hacia Oliver como si su mera presencia fuera suficiente para intimidarlo, pero él no parpadeó, ya que Oliver había enfrentado mucho más que a un policía furioso. He visto muchas situaciones como esta, sé cuando las cosas van a ponerse feas. El aire estaba cargado de tensión como un resorte listo para romperse, y aunque el silencio y la calma representaban algo que Roy no podía tolerar, un desafío a su autoridad hizo que las personas a su alrededor se inquietaran nerviosamente. Las mejillas de Roy se calentaron de rabia y estalló. Estaba acostumbrado a estar al mando, pero sintió que ese control se desvanecía frente a la audiencia. Oliver insistió en que la violencia no era necesaria y no retrocedió. Con los ojos fijos en Roy, agregó, deja ir al chico, no parece haber hecho nada malo. Eso fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Roy, retorcido por la ira, empujó con fuerza a Oliver, haciéndolo tambalearse hacia atrás antes de que pudiera reaccionar, y la multitud soltó un grito de sorpresa por la repentina escalada. Mientras se enderezaba lentamente, Oliver sintió el dolor familiar en sus articulaciones, pero perseveró a pesar de los años. La conciencia de Oliver no le permitía retroceder, aunque sabía que este era uno de esos momentos en los que hay que retirarse. Roy estaba tenso de rabia, con los puños cerrados, y ya no estaba escuchando cuando de repente lanzó su puño y golpeó a Oliver en la cara. El cuerpo de Oliver se desplomó cuando el impacto del golpe lo hizo girar hacia atrás. La cabeza de Oliver golpeó el pavimento con un horrible crujido. Todo pareció detenerse momentáneamente mientras la audiencia horrorizada observaba cómo la sangre comenzaba a brotar debajo de la cabeza de Oliver. Luego hubo una oleada de actividad,
con personas corriendo para ayudar a Oliver y otras sacando sus teléfonos para documentar la escena. Jadeando y con el rostro pálido por la violencia inesperada, Roy retrocedió. Sabiendo que tenía que adelantarse a este giro de los acontecimientos, con la mente acelerada, alcanzó su radio y comenzó a pedir apoyo con una voz temblorosa. El caos se extendió rápidamente, y Roy no tenía idea de que lo que acababa de hacer había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Según su relato, Oliver había sido quien atacó, y mientras mentalmente preparaba su versión de los hechos, su corazón latía con fuerza. Oliver permanecía inmóvil en el suelo, pálido, la sangre goteando del corte en la parte posterior de su cabeza donde había golpeado el pavimento, luciendo inusualmente débil y casi muerto. Algunos espectadores se apresuraron a arrodillarse junto a él, mientras otros permanecían inmóviles. De pie, con los ojos muy abiertos por el miedo, el joven que había estado en el centro del altercado inicial se volvió hacia el oficial Roy McDougall, que ahora parecía claramente asustado. Estaban atónitos por lo que acababan de presenciar. Una mujer gritaba con la voz temblorosa de miedo, alguien llamaba a una ambulancia. Roy se enderezó y cayó rápidamente, con los puños aún apretados a los lados como si estuviera listo para lanzar otro golpe, pero la agresión que lo había impulsado segundos antes dio paso a algo más frío y calculado. Pero Roy luchaba con su radio y gritaba pidiendo asistencia inmediata. Se enderezó, tratando de recuperar el control de la situación, pero ya estaba fuera de su alcance mientras miraba al pequeño grupo de personas que se reunía alrededor de Oliver. El pánico era evidente en su voz inestable. «Tenemos un sospechoso herido que necesita asistencia médica en el parque», dijo, ocultando una mentira con la esperanza de salvarse. Mientras el oficial responsable permanecía sobre el cuerpo aturdido y pálido del distinguido veterano Oliver Smith, los transeúntes sostenían sus teléfonos uno por uno para capturar el incidente. Era una escena que probablemente se vería mucho más allá de este pequeño parque. Cuando la ambulancia llegó, las sirenas sonaron y los paramédicos corrieron a ayudar a Oliver. Uno de ellos, un joven con una mirada de urgencia en sus ojos, se movió rápida y eficazmente para revisar el pulso de Oliver y descubrió que no se sentía bien. El cuerpo de Oliver estaba inerte mientras intentaban estabilizarlo y lo movían con cuidado a una camilla. «Podría haber sufrido una lesión cerebral», murmuró el paramédico a su compañero. «Debemos sacarlo de aquí». El murmullo de la multitud. La respiración de Oliver era débil mientras los paramédicos lo trasladaban hacia la ambulancia, trabajando rápidamente mientras le suministraban oxígeno a través de un pequeño tubo. Cuando alguien preguntó sobre su estado de salud justo antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, los paramédicos respondieron, «grave». El hecho de que Oliver fuera alguien a quien todos conocían, respetaban e incluso admiraban, los dejó sin palabras mientras observaban. No sé, pero incluso después de que la ambulancia se fue, con las sirenas resonando en la distancia, la ansiedad y el malestar permanecieron. Ahora Roy estaba solo, con la multitud observándolo en silencio. Una fría e implacable determinación había reemplazado su miedo inicial. Su mano se movió hacia su funda, sintiendo el peso de sus miradas y la condena silenciosa en sus ojos, pero se contuvo, ya que ya no tenía el control de la situación. De repente, un hombre de la multitud habló, dejando claro que no fue en defensa propia, aunque aún permanecía en silencio. «Roy, todos vimos lo que hiciste». Roy miró primero al hombre, luego a los demás en la multitud. Las acusaciones flotaban en el aire y los murmullos se hacían más intensos, pero nadie tuvo el valor de enfrentarlo por completo aún. Roy intentó mantener su poder y entrometerse en asuntos policiales ladrando órdenes, pero sus palabras fueron ignoradas porque nadie estaba escuchando y los teléfonos aún estaban grabando. El poco poder que le quedaba ahora fluía hacia su estómago a través de sus dedos. Les dio la espalda, se giró y caminó de un lado a otro con pasos cortos y frenéticos, ya pensando en lo que haría a continuación. Antes de que llegara el refuerzo y más oficiales notaran la situación, necesitaba rectificar su historia. El veterano jefe de policía, que había servido más tiempo que la mayoría, observó a Roy durante un tiempo considerable. Sus ojos se posaron en la mancha de sangre en el pavimento donde Oliver había caído y luego en el grupo de transeúntes que aún permanecían reunidos. Cuando Roy respondió rápidamente y en voz baja, supo que las cosas se habían salido de control. Mientras entrevistaba al chico, el hombre intervino y se puso combativo. «Me vi obligado a defenderme». El jefe, McDougall, habló tan suavemente que solo Roy pudo oírlo, «No me importa cuál sea tu historia. Será mejor que esperes que tu versión se mantenga porque esto va a ser un desastre».
Las cosas ya estaban fuera de control. El jefe se dio la vuelta y dio una señal clara para que uno de los otros policías que habían llegado a la escena se apartara. Roy había estado en situaciones difíciles antes, pero esta vez no era un arresto menor que había salido mal. Con la adrenalina aún fluyendo por sus venas, tragó saliva con fuerza. Algo mucho más importante, y cuanto más tiempo pasaba allí, más consciente se volvía de su grave error de juicio. Para cuando las noticias locales se emitieron más tarde esa noche, las redes sociales ya estaban llenas de vídeos del altercado. El vídeo mostraba a Roy atacando agresivamente a Oliver después de que éste intentara calmar la situación con suavidad. Los residentes se reunieron en la plaza del pueblo para exigir respuestas mientras la indignación pública se desataba rápidamente. A medida que los manifestantes pedían la suspensión inmediata de Roy, aparecieron rápidamente carteles pidiendo justicia para Oliver, garabateados en cartón. La historia de un valiente soldado siendo atacado a plena luz del día no sentó bien a nadie. Muchos pacientes siempre habían temido en silencio la brutalidad policial, pero nunca habían expresado sus temores en voz alta. Sin embargo, el centro médico ahora estaba viendo un aumento en las protestas vocales contra la injusticia. A medida que la condición de Oliver empeoraba, los médicos intentaron reducir la inflamación en su cerebro, pero no podían garantizar su recuperación. Ahora estaba en coma. El pronóstico era incierto y su cuerpo no respondía. La habitación del hospital que había sido utilizada para su recuperación ahora se había convertido en una sala de espera para recibir noticias que cambiarían su vida. Algunos de los familiares y amigos de Oliver esperaban afuera del hospital. La gente comenzó a darse cuenta de que algo terrible había sucedido y que sería difícil de olvidar a medida que caía la noche y la ansiedad se espesaba en el aire. Entre ellos estaban otros veteranos que habían servido junto a Oliver o lo conocían del salón de la comunidad. Sus expresiones reflejaban una mezcla de ira silenciosa, dolor e incredulidad. Oliver Smith, el hombre al que todos admiraban, estaba en peligro de morir, y la comunidad había llegado a un punto de ebullición. Tom Smith fue distraído de los documentos esparcidos por su escritorio en las primeras horas de la tarde por el zumbido de su teléfono. Las paredes llenas de títulos y honores daban testimonio del camino que había llevado a Tom a esta posición como fiscal general del estado, y aunque estaba acostumbrado a recibir llamadas a todas horas del día sobre casos, problemas políticos o violaciones de los derechos civiles, esta vez respondió al teléfono sin conocer el número. Mi voz era profesional y rápida, pero la voz al otro lado era temblorosa, dijo Carter. Señor Carter, no sé cómo decirlo, pero es sobre su padre. El pulso de Tom se aceleró, por lo que preguntó con calma. La mujer balbuceaba mientras comenzaba abruptamente a contar lo que había sucedido. Tom estaba gravemente herido, y fue un oficial de policía quien había estado en una pelea en el parque. Las palabras lo golpearon como un tren de carga. Después de años de arduo trabajo y lucha, Oliver Smith, su padre, quien siempre había sido un pilar de fortaleza, ahora yacía en una cama de hospital, inconsciente y apenas aferrándose a la vida. Tom no se movió. La enormidad de lo que acababa de aprender sobre su padre, herido por un oficial de policía y en coma, era difícil de procesar para su mente. Señor Carter, ¿está ahí? La voz al teléfono vaciló, luego dijo, estoy aquí, Tom. La respuesta de Tom fue, ahora, baja, calma, voy para allá. Dejó el teléfono de nuevo en su escritorio y terminó la conversación, su mano temblando ligeramente. Sabiendo que su padre había sido herido, no por un incidente al azar, sino por las mismas personas que se suponía debían protegerlo, Tom se quedó allí sentado por un largo rato, con la mente acelerada. En una cama de hospital, podría no despertar jamás. Pero aún no estaba claro cuán grave era la situación, y el oficial, quienquiera que fuera, no tenía idea de que Oliver tenía un hijo o de que el hombre al que había llevado al hospital era el padre del principal funcionario de la ley del Estado, un hombre que había dedicado su vida a buscar justicia y rendición de cuentas. Con sus pensamientos ya en marcha, Tom se levantó bruscamente y se ajustó el abrigo. Su lugar de trabajo estaba limpio y profesional, pero ahora que se avecinaba la tormenta, parecía demasiado tranquilo. Había visto sucesos similares antes, incluidos intentos de negar la verdad y encubrir la mala conducta policial, pero esta vez era personal. Este policía no sabía lo que había comenzado. Cuando Tom llegó al hospital, estaba oscureciendo, y a pesar de sus pensamientos acelerados, su rostro era una máscara de compostura. Tom no era solo otro familiar ansioso, era el fiscal general, un hombre que tenía el poder de derrocar a un gobierno injusto y revelar todas las injusticias y mentiras. Agarró su maletín y salió,
asegurándose de que todos los policías involucrados y todos los que habían observado impotentes pagaran el precio después de ver a su padre en el hospital. Allí yacía en coma, con tubo saliendo de sus brazos, su rostro pálido e inmóvil, su padre, Oliver Smith, quien lo había criado para defender la justicia moral. Había aprendido a compartimentar y reprimir sus emociones hasta que fuera el momento de actuar, gracias a años de servicio público y disputas judiciales. Era casi intolerable. Tom se quedó al borde de la habitación, con las manos cerradas en puños a sus costados, mientras el sonido de las máquinas llenaba el silencio. Podía saber cuánto tiempo le quedaba para hacer las cosas bien por el pitido del monitor, que sonaba como un reloj. Una enfermera entró suavemente en la habitación y dijo, «Está estable por ahora, pero la lesión en la cabeza». Tom asintió, sin apartar la mirada del rostro de su padre. Tratando de encontrar las palabras apropiadas, ella se detuvo, diciendo, «Es grave, estamos haciendo todo lo posible». Tom se quedó solo con sus pensamientos por un minuto, su mente repitiendo las palabras que había escuchado por teléfono, mientras todo lo que podía escuchar era el pitido constante de las máquinas. Dijo, «Gracias», de manera firme pero áspera. Luego ella le sonrió tristemente y salió de la habitación. Un coma después de un enfrentamiento con la policía. Todo el peso de la justicia se aplicaría ahora a un oficial de policía por sus acciones. Tom exhaló profundamente, con su ira hirviendo bajo la superficie. Su padre, que había servido a su país con orgullo, estaba en la cama del hospital debido a pesar de la evidente hipocresía de alguien que había jurado proteger y no lastimar a las personas, Tom resistió ceder a sus emociones, ya que tenía trabajo que hacer y el pueblo era un hervidero de actividad. Para cuando Tom salió del hospital, el incidente ya era ampliamente conocido y las manifestaciones estaban comenzando. Un gran grupo de personas afuera de la estación de policía sostenía carteles con el nombre de Oliver y exigía respuestas. Dado que los vídeos del incidente se habían vuelto virales y todo el estado estaba observando, Tom había anticipado esto. El rostro de Tom era familiar para muchos. Era ampliamente conocido por el público, pero debido a que los reporteros que esperaban afuera del hospital lo reconocieron de inmediato, su presencia de repente adquirió mayor peso. Al ponerse de pie para hacer preguntas, algunos reporteros se apresuraron hacia adelante con sus cámaras, documentando cada paso. «Señor Carter, ¿podría darnos una actualización sobre la condición de su padre? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el comportamiento del oficial?» El tono de Tom era mesurado, pero estaba claro que estaba enojado. Con una autoridad firme, atravesó el desorden y estabilizó su voz. «Mi padre está en estado crítico», declaró. «Se llevará a cabo una investigación exhaustiva, y no me detendré hasta que la verdad salga a la luz y se haga justicia». La audiencia se quedó en silencio. Las cámaras continuaron grabando, capturando el impacto de las declaraciones de Tom mientras los reporteros tomaban nota sin decir una palabra. Tom se dio la vuelta y se dirigió a su auto, donde su equipo legal ya había sido informado y estaba reuniendo pruebas en preparación para confrontar el sistema que había permitido que esto sucediera. El policía que había puesto a su padre en esa cama de hospital no tenía idea de lo que iba a pasar, y el aire en el pueblo se sentía más denso a la mañana siguiente. El rostro de Oliver estaba en todos lados, un hombre conocido y respetado por su servicio. En las redes de noticias, y la imagen de él en el parque, desmayado, se convirtió en símbolo de algo mucho más importante. Sin embargo, Tom Smith veía esto como algo más que titulares o símbolos. Este era su padre, y mientras estaba sentado en su oficina con su equipo reunido a su alrededor, revisando la información que se había reunido hasta ahora, el peso de esa verdad cayó con fuerza sobre él. Había pasado toda la noche revisando toda la información, incluidos los registros del departamento de policía, los vídeos del ataque, los testimonios de testigos y más. No era un buen oficial, y la imagen comenzaba a tomar forma. El uso excesivo de fuerza de McDougal dejó al padre de Roy en coma, pero no fue solo McDougal. Había más en el problema, lo sabía Tom. Roy había sido un problema desde hace tiempo. Según el consejero legal de Tom, quien revisó el expediente laboral de McDougal, que fue entregado por un denunciante del departamento, él había sido protegido a pesar de múltiples acusaciones de acoso, uso excesivo de la fuerza y prejuicios raciales. La mandíbula de Tom se tensó cuando el asesor dijo que la mayoría de las quejas ni siquiera habían llegado al comité de revisión. Sin embargo, la indignación pública y la prueba en vídeo harán imposible que lo oculten esta vez. El vídeo en cámara lenta de Roy golpeando a su padre estaba reproduciéndose cuando Tom volvió a ver las imágenes del ataque.
Oliver nunca olvidaría el golpe, la caída y la sangre acumulándose bajo su cabeza. Asintió mientras procesaba la noticia de que ya no se trataba solo de un policía, sino también de la mentalidad de protección del departamento y de cómo habían permitido durante tanto tiempo que oficiales como McDougall actuaran sin repercusiones. Vamos a acusar a McDougall. Pero no nos vamos a detener ahí, dijo Tom con frialdad. Si se descubre corrupción, será expuesta, y aquellos que lo encubrieron serán llevados ante la justicia. Quiero que se examine minuciosamente cómo el departamento trató sus preocupaciones. Mientras se desarrollaban las consecuencias del incidente, el oficial Roy McDougall estaba sentado en la comisaría al otro lado de la ciudad, con los nervios destrozados. Dado que Tom no era de los que se andan con rodeos cuando se trata de justicia, su personal asintió en señal de acuerdo mientras las noticias continuaban siendo implacables y su nombre aparecía con frecuencia en los titulares. La comunidad estaba en pánico, los manifestantes se habían reunido afuera de la comisaría exigiendo su arresto, y todos los medios del estado estaban examinando su conducta. La situación se estaba saliendo de control, pero Roy ya había estado en problemas antes. ¿Cómo diablos podría haber sabido que el fiscal general del estado estaba espiando al hijo de Tom Smith? Roy, tienes que mantenerte al margen por un tiempo, dijo el jefe de policía mientras caminaba de un lado a otro frente a él. Esto se está convirtiendo en una tormenta. Roy perdió los estribos al empezar a sonar con pánico. Solo intervino sin decir nada, y creo que ayudará. Porque hay vídeos, asumes que a nadie le importará lo que el jefe haya dicho o no. La gente vio lo que hiciste, Roy. Roy se recostó en su silla, frotándose la frente con la palma de la mano mientras la situación lo agobiaba. Había cometido un grave error y ahora estaba perdido. El jefe cruzó los brazos y se apoyó en el escritorio, suspirando. Tomaremos las medidas necesarias. Esa tarde, mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas desde el público, Tom realizó su primera conferencia de prensa frente al tribunal, de pie con firmeza. Todos podían ver la ira en sus ojos, a pesar de su comportamiento controlado y tranquilo. Para ser claros, la voz de Tom era mesurada y firme desde el principio. Se detuvo, sin decir el final de la declaración, si Carter estaba involucrado. Con respecto a lo que ocurrió en el parque y lo que hizo el oficial Roy McDougall, se hará justicia, no habrá encubrimientos, y no se protegerá a los involucrados. A medida que los reporteros garabateaban furiosamente en sus libretas, el público quedó en silencio. Dado que la reputación de Tom lo precedía y era bien conocido por su postura de tolerancia cero hacia la corrupción, acusaremos al oficial McDougall por atacar a mi padre, Oliver Smith. Nadie dudaba de que perseguiría este caso con determinación ahora que su padre estaba en una cama de hospital. Tom continuó, pero esta cuestión trascenderá la conducta de un solo individuo. Estamos investigando cómo respondió el departamento de policía a las quejas anteriores sobre el oficial McDougall, y nos aseguraremos de que cualquier mala conducta dentro del departamento sea expuesta. Tom no alzó la voz, pero sus palabras eran tan serias que flotaban en el aire como una nube de tormenta, dejando claro que estaba decidido. No solo iba tras McDougall, también iba tras todos los que lo habían protegido, los que le habían permitido actuar agresivamente y sin repercusión. La voz de un reportero rompió los murmullos del señor Carter. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre la salud de su padre? El semblante de Tom cambió momentáneamente. Tenemos esperanza, pero estamos preparados para lo que venga, dijo en voz baja antes de hacer una pausa para ordenar sus pensamientos. Mi padre sigue en estado crítico, declaró. El silencio que siguió fue el mensaje entregado, pero la conferencia de prensa fue breve. Los reporteros se miraron entre sí, revelando el peso que Tom estaba soportando, así como la perseverancia que había definido su carrera. Tom Smith no era un oficial deshonesto, la equidad era su único objetivo. De vuelta en la comisaría, ningún departamento se interpondría en su camino. La multitud crecía con cada hora que pasaba mientras el jefe observaba a los manifestantes reunirse afuera de la ventana de su oficina, y el eco de la justicia por regresar resonaba por las calles. Miró a Roy, que estaba sentado con la cabeza entre las manos en la esquina. No podemos protegerte de esto, comentó el jefe con tristeza, estás solo. Roy permaneció en silencio, el peso de lo que estaba por suceder lo aplastaba en su mente. Tom. Habían pasado días desde el horrible ataque a su padre, y aunque el equipo de Tom había logrado avances significativos en la investigación, el peso del caso seguía causando molestias en los oídos de Carter. Su sueño había sido escaso, y cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba a su padre acostado en una cama de hospital,
incapaz de moverse, rodeado de los tubos y máquinas que lo mantenían con vida. Miró el reloj. Su equipo estaba constantemente reuniendo pruebas, presentando mociones y preparándose para lo que estaba por suceder, a pesar de que ya era tarde en la tarde. Probablemente sería una batalla prolongada y agotadora. No podía permitirse flaquear ya que demasiadas personas seguían este caso y había demasiado en juego. Uno de sus detectives principales lo sacó de su trance cuando sonó su teléfono. La investigación del detective sobre el pasado de McDougall mostró que tenía un historial de uso excesivo de la fuerza, y era peor de lo que habíamos esperado. El uso de fuerza excesiva de McDougall dejó al padre de Roy en coma, pero no fue solo McDougall. Tom sabía que había más en el problema. Roy había sido un problema desde hace tiempo. Según el asesor legal de Tom, quien revisó el expediente laboral de McDougall, que fue entregado por un denunciante del departamento, él había sido protegido a pesar de múltiples acusaciones de acoso, uso excesivo de la fuerza y prejuicios raciales. La mandíbula de Tom se tensó cuando el asesor dijo que la mayoría de las quejas ni siquiera habían llegado al comité de revisión. Sin embargo, la indignación pública y la prueba en vídeo harán imposible que lo oculten esta vez. El vídeo en cámara lenta de Roy golpeando a su padre estaba reproduciéndose cuando Tom volvió a ver las imágenes del ataque. Oliver nunca olvidaría el golpe, la caída y la sangre acumulándose bajo su cabeza. Asintió mientras procesaba la noticia de que ya no se trataba solo de un policía, sino también de la mentalidad de protección del departamento y de cómo habían permitido durante tanto tiempo que oficiales como McDougall actuaran sin repercusiones. Vamos a acusar a McDougall. Pero no nos vamos a detener ahí, dijo Tom con frialdad. Si se descubre corrupción, será expuesta, y aquellos que lo encubrieron serán llevados ante la justicia. Quiero que se examine minuciosamente cómo el departamento trató sus preocupaciones. Mientras se desarrollaban las consecuencias del incidente, el oficial Roy McDougall estaba sentado en el pequeño apartamento donde se había estado escondiendo durante los últimos días, sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. Cada titular, noticia y tuit iracundo de los expertos fuera de la estación de policía lo pintaba como un monstruo, y veía como el ciclo de noticias lo destrozaba pieza por pieza. Su carrera probablemente había terminado, había sido suspendido de la fuerza, y el jefe lo había prácticamente enviado a los lobos, diciéndole que guardara silencio y esperara lo mejor, pero Roy entendía que no había salida de esta situación con Tom Smith liderando la carga. Roy se detuvo un momento antes de contestar su teléfono, que estaba sonando, era su abogado. Van tras de ti, dijo el abogado fríamente. No hay mucho que pueda hacer a menos que estés dispuesto a llegar a un acuerdo. La sangre de Roy se heló. ¿Un acuerdo? No puedo ir a prisión, no hay mucho. Están investigando tu expediente y tienen pruebas en vídeo. El abogado de Carter continuaba construyendo un caso sólido en este asunto, amenazando con usar todos sus recursos contra ti si no cooperas. Roy no dijo nada porque sabía que el abogado tenía razón, pero estaba asustado de lo que estaba por suceder, tendría que ir a la cárcel y enfrentar otras graves consecuencias, y no había salida. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, la salud de Oliver permanecía sin cambios, y sus amigos y compañeros veteranos se turnaban para mantener una vigilia. El pronóstico seguía siendo incierto, y él estaba en un profundo coma. Su apoyo inquebrantable y silencioso junto a su cama, Tom visitaba a su padre en el hospital todos los días para pasar el poco tiempo que le quedaba con él, pero cada visita solo añadía a su sentido de carga. Ahora Oliver, el hombre que siempre había sido un pilar en la vida de Tom, yacía inmóvil, apenas sobreviviendo. Parecía muy pequeño y quieto. Papá, hola. Mientras las máquinas pitaban persistentemente una noche, Tom murmuró, estoy haciendo todo lo que puedo, voy a obtener justicia para ti, mientras se sentaba junto a la cama del hospital y colocaba su mano sobre la de Oliver. El caso era demasiado personal, y había breves y fugaces momentos en que Tom se preguntaba si tendría la fuerza para seguir adelante, y a veces pensaba que el peso de todo esto podría quebrarlo. Pero luego recordaba la voz de su padre y las enseñanzas que había aprendido de él. El latido del corazón de Oliver era el único sonido en la habitación mientras Tom se recostaba en su silla, sus ojos ardiendo de angustia y cansancio. No te rindes en una pelea, hijo, pensó con firmeza, y no te detienes hasta que se acabe. Tom se secó los ojos, se puso de pie, y notó. Tom Smith entró, su rostro inescrutable pero su presencia cargada de autoridad, y las paredes de la oficina del jefe de policía se sentían anormalmente estrechas. Mientras su padre luchara por su vida, Tom seguiría luchando,
porque aún había trabajo por hacer. El jefe Leland Green estaba sentado con los brazos cruzados detrás de su escritorio, intentando mantener el orden. Pero el departamento estaba bajo asedio, y sabía que Tom Smith no estaba ahí para una conversación educada, así que la tensión en la habitación era palpable. Tom caminó lentamente por la oficina, mirando los premios enmarcados. Imágenes de policías sonrientes en las paredes y el logo del departamento colgando detrás del escritorio del jefe, ambos símbolos de una institución que había permitido que la corrupción prosperara dentro de sus filas y había fallado a su padre y a la comunidad. El jefe Green carraspeó, intentando producir una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carter, el fiscal general, aprecio que hayas venido para hablar sobre cómo salvar esto. Tom interrumpió su voz, no estamos aquí para charla trivial, y sin embargo, fue firme y ni siquiera se molestó en sentarse. La sonrisa falsa del jefe Green desapareció cuando se tensó. Un momento. Comenzó, aunque McDougall siempre fue irritable, la furia de mi padre finalmente lo llevó a su muerte. No hubo ningún complot departamental, actuó por su propia iniciativa. Tom lo interrumpió bruscamente, añadiendo, no se trata solo de McDougall, también se trata de los encubrimientos, la cultura del silencio que dejaste prosperar mientras estabas a cargo, y cómo tu departamento manejó sus quejas. Green, quien había conocido a Tom Smith durante años y lo había visto ascender en el sistema legal hasta convertirse en el fiscal general del estado, de repente se reclinó en su silla, como si la tensión de la situación lo hubiera desgastado. Pero este Tom no era como ninguna otra versión del que Green hubiera conocido. Siempre inflexible. Tenemos pruebas, continuó Tom. Memos internos del jefe detallando quejas contra McDougall que fueron desestimadas sin una investigación adecuada. Memorandos con tu firma. El rostro de Green se hinchó y abrió los labios para responder, pero no salió nada mientras sentía que las paredes se cerraban sobre él. Porque Tom no estaba jugando. Estamos acusando a Roy McDougall de asalto y mala conducta. Tenía las pruebas, y si resultaban ser ciertas, la carrera de Green estaría acabada, y peor aún, el departamento sería expuesto como un refugio de corrupción. No nos detendremos ahí, dijo Tom, su voz firme y tranquila. Está a punto de comenzar una investigación exhaustiva sobre tu departamento. Sus manos agarraron el borde de su escritorio mientras se movía inquieto en su silla. Cada informe que fue alterado para proteger a tus policías y cada queja que fue ignorada se hará público. ¿Sabes cómo funciona esto, Carter? A veces el caos estalla, y tenemos que ser conscientes de nuestros propios ojos, murmuró suavemente. Estalló en furia. Green reconoció que no había salida cuando la habitación quedó en silencio por mucho tiempo bajo el peso de los comentarios de Tom. Proteger a nuestra comunidad, no a oficiales deshonestos, es tu responsabilidad. Ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tu fracaso. Green se hundió en su silla, su rostro mostrando una expresión decepcionada. ¿Qué es lo que buscas de mí? Intentó pensar en una salida, pero no pudo encontrar una. Tom no vaciló. Quiero acceso a todos los archivos y que cooperes plenamente con la investigación. Recuerda, quiero cualquier comunicación relacionada con la mala conducta de McDougall en mi escritorio para el final del día, y quiero que tu departamento reconozca públicamente los fracasos que llevaron al ataque de mi padre. Sabiendo que no había nada más que pudiera hacer, Green dio un trago profundo. Dijo, lo tendrás, apenas levantando la voz por encima de un susurro. Tom se dio la vuelta y salió de la oficina sin decir una palabra más. Con su carrera en juego y su departamento al borde del colapso, el jefe de policía se sentó detrás de su escritorio, mirando la puerta con sus pasos medidos y exactos. Cada vez que Roy McDougall revisaba su teléfono o encendía la televisión, se sentaba en su apartamento y miraba la pared porque estaba aterrorizado. La prensa se centraba fuertemente en Roy McDougall, el hombre que puso a un querido veterano en coma. Sabiendo lo que iba a suceder, Roy se dio cuenta de que el consejo de su abogado de mantenerse en silencio no era suficiente. Tom Smith tenía todas las razones para venir, se había ganado la vida eliminando a los policías que pensaban que podían abusar de su poder. Utilizando todos los medios a su disposición para perseguirlo. Cuando Roy tomó su teléfono y comenzó a leer la interminable serie de artículos de noticias, cada uno peor que el anterior, sus manos temblaban. Ahora no había nada que pudiera hacer para evitar que investigaran su pasado, sacando a la luz todas las quejas y casos donde se había excedido. Recordaba cómo la cabeza de Oliver se había estrellado contra el pavimento, el golpe, y la forma en que Oliver había caído al suelo. Aunque estaba enfadado,
no tenía la intención de que las cosas llegaran tan lejos ni de dejar esa impresión. Haber puesto al anciano en coma no había tenido ningún efecto. Dado que el daño ya estaba hecho y Roy sabía que su tiempo se estaba acabando, la intención ya no era importante. Tom Smith estaba frente a la gran ventana de su oficina, mirando la plaza del juzgado. La investigación avanzaba, las piezas encajaban, y Roy McDougall y los oficiales corruptos que lo habían protegido pronto no tendrían donde esconderse, pensó Tom. Su investigadora principal estaba allí cuando su teléfono vibró. Lo que necesitamos está aquí, dijo con un tono de satisfacción. Hemos encontrado más quejas contra McDougall, como informes de uso excesivo de la fuerza y paradas motivadas por racismo, y no se trata solo de él, todo el departamento está comprometido. El jefe está ayudando, y los archivos están llegando. Con una satisfacción sombría, Tom asintió y dijo, bien, sigue cavando, vamos a derribar todo esto. Colgó, continuando observando a los manifestantes abajo. Tom estaba listo para liderar mientras la ciudad se preparaba para un evento importante que cambiaría permanentemente su trayectoria. El juzgado estaba lleno de reporteros. La multitud esperaba ansiosamente una sola cosa, la detención del oficial Roy McDougall. Los manifestantes se reunieron alrededor de las escaleras, sus voces fusionándose en un solo rugido. Tom Smith y su equipo legal se reunieron en una mesa, sus expresiones enfocadas y tranquilas. Después de semanas de investigación, finalmente habían descubierto todas las mentiras de Roy McDougall, los informes ocultos y las quejas, y estaban listos para responsabilizarlo. Tom miró la gruesa pila de papeles frente a él. Las acusaciones incluían violencia, mala conducta y un historial de comportamiento racista que el departamento de policía había ignorado durante años, a pesar de que la acusación había sido examinada minuciosamente durante días. La investigadora principal de Tom entró cuando se abrió la puerta de la sala. A pesar de su comportamiento rígido, estaba segura de que había llegado el momento. Tom asintió y se puso de pie. Una parte de él seguía angustiada por la situación mientras caminaba hacia el juzgado, aunque había estado esperando esta oportunidad para responsabilizar a Roy por lo que le hizo a su padre. Esto no era solo sobre Roy McDougall, se trataba de un sistema defectuoso. Un sistema que había fallado a muchos oficiales, incluido su padre. La audiencia estalló en gritos y abucheos cuando Roy McDougall fue conducido por los oficiales hacia el juzgado. Los manifestantes estaban aún más furiosos cuando su actitud altanera previa dio paso al semblante pálido y atormentado de un hombre cuyo mundo se desmoronaba. Roy mantenía la cabeza baja y encorvada, pero a medida que se acercaba a los escalones del juzgado, reconoció la verdad, lo estaban arrojando a los lobos. Había pensado que podría mentir para salir de esto y que el departamento lo protegería como siempre lo había hecho. No había fraternidad ni unidad entre los oficiales que lo escoltaban, y ahora estaba solo, como el jefe le había advertido que sería su vida. Podía sentir los escalones quemándolo y oía el peso de la ira pública presionando sobre él como una fuerza tangible. Con las manos temblando y la mente acelerada, Tom se mantuvo erguido cuando el juez entró en la abarrotada sala del tribunal, tratando de averiguar qué había salido tan mal. Aclarando su garganta, el juez dijo, «Estamos aquí para acusar formalmente al oficial Roy McDougall por cargos de agresión con agravantes y mala conducta oficial». Su voz resonó en el incómodo silencio de la sala. Las autoridades locales, algunos viejos conocidos, amigos del padre de Oliver y veteranos que lo habían acompañado a lo largo de su vida acompañaron al juez, y Tom no iba a decepcionarlos. Violaciones de los derechos civiles. El tribunal procederá ahora a la audiencia de los cargos, que fueron leídos en voz alta. Roy había perdido toda valentía y lucha, y Tom observaba su expresión con atención. Roy permanecía inmóvil, con el rostro pálido y la mirada fija al frente, mientras el peso de la acusación y las abrumadoras pruebas recaían sobre él. El juez llegó a la conclusión de que el departamento había ocultado testimonios de testigos, informes internos y grabaciones de vídeo. Rose, la abogada de Roy, con una expresión resignada, dijo: «Mi cliente entiende los cargos», murmuró mientras señalaba la lectura de la acusación. Afuera, la historia era diferente, pero en la sala del tribunal no había celebraciones, solo la sombría realidad de lo que se había hecho. Todas las miradas estaban puestas en Roy mientras lo escoltaban de nuevo fuera de la sala del tribunal, aún esposado, y la sala cayó en un tenso silencio. Ahora que la acusación formal había concluido, Roy McDougall iría a juicio. Cuando se informó que Roy McDougall había sido acusado, la multitud afuera del juzgado celebró por primera vez en la historia.
La esperanza de que se hiciera justicia, de que el sistema fuera cambiado y de que la corrupción que había permitido que policías como Roy actuaran sin consecuencias fuera erradicada, permaneció presente durante semanas. Las cámaras se centraron en Tom Smith mientras se dirigía a la multitud desde las escalinatas del juzgado, y los reporteros se inclinaban para captar sus palabras. Esto es solo el comienzo. La voz de Tom era calmada, pero firme. Aunque nos aseguraremos de que el oficial Roy McDougall sea responsable de sus actos y se haga justicia, esto no es solo un oficial. Esto tiene que ver con un sistema que permite que esto ocurra. Haremos responsables a quienes encubrieron esto mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva sobre las prácticas de procesamiento de quejas del Departamento de Policía. No nos rendiremos hasta que los responsables de estas fallas sean responsabilizados porque esta comunidad merece algo mejor. La audiencia quedó en silencio mientras escuchaba con atención, debido a un sistema que había fallado tanto a su padre como a esta comunidad. La multitud estalló nuevamente. Los aplausos y vítores llenaron el aire. La lucha estaba lejos de terminar, pero esto era un logro que los acercaba un paso más a la justicia que exigían en la comisaría. Sabía que su tiempo se estaba agotando, que la investigación del departamento solo empeoraría y que finalmente tendría que renunciar. El jefe Green estaba sentado en su oficina, mirando la pared con indiferencia. Su papel en la protección de Roy McDougall había sido expuesto, el encubrimiento se había hecho público y los archivos habían sido entregados. Las protestas afuera se habían convertido en un recordatorio diario de lo mal que habían salido las cosas, y el departamento estaba en ruinas. Cada error y fracaso había sido expuesto implacablemente por la oficina de Tom Smith, y ahora la reputación del departamento estaba en ruinas. El teléfono de Tom vibró cuando salía del juzgado, era el hospital, y respondió con el corazón pesado. Con su carrera pesando sobre él, Green se reclinó en su silla. Ahora estaba pagando por las decisiones que había tomado. Señor Carter, se trata de su padre. Las manos de Tom Smith temblaron ligeramente al sujetar su teléfono. La enfermera al otro lado de la línea dijo con un tono suave pero firme, la condición de su padre ha cambiado, señor Carter. Debería venir lo antes posible para una visita rápida. Tom permaneció inmóvil en los escalones del juzgado, su mente acelerada. El hospital, al que había estado yendo todos los días desde el ataque, se alzaba ante él, pero esta vez algo era diferente. Las enfermeras lo guiaron a la sala familiar. Aunque la condición de Oliver se había estabilizado después de semanas en coma, los médicos le habían advertido que cualquier cosa podía suceder en cualquier momento. Mientras su coche recorría la ciudad, los sonidos de los manifestantes se desvanecían en la distancia, pero Tom se sentía completamente desprevenido, aunque se había preparado para este momento. Oliver yacía allí tan quieto como siempre, los aparatos emitiendo pitidos al ritmo de sus débiles respiraciones, y el médico lo esperaba. El doctor hizo una pausa, luego suspiró, pero su actitud era cuidadosamente neutral, lo que sugería que estaba estable por el momento. Dado que su actividad cerebral es baja, podría considerar sus opciones si no ve algún cambio pronto. La respiración de Tom se detuvo en su garganta. Dada lo precaria que es la vida en este mundo, los casos judiciales, las acusaciones y los cambios parecían todos insignificantes. En esta habitación, había luchado por justicia y responsabilidad, pero ¿qué pasaba con la persona que yacía aquí? ¿Qué pasaba con su padre, quien lo había criado, enseñado moralidad e inculcado la creencia de que nunca debía rendirse? Tom se sentó junto a su padre mientras los aparatos zumbaban. Desvaneciéndose en el fondo, se sintió abrumado por primera vez desde el incidente, no por el peso de su posición o las demandas de justicia, sino por el dolor humano de tal vez perder a su padre, a quien no había despedido después de haber luchado contra el sistema durante tanto tiempo. Abrazó con fuerza a su padre y dijo en voz baja que no había aceptado el hecho de que Oliver podría no despertar. Se puede hacer justicia, pero aún te necesito aquí, papá, te necesito. La ciudad escuchó la acusación de Roy McDougall, y los aparatos fuera del hospital seguían emitiendo pitidos. Aunque la manifestación había crecido, ahora había esperanza porque se había programado el juicio de Roy, y por primera vez en mucho tiempo, la comunidad creía que el cambio era posible. Sin embargo, Tom se dio cuenta de que una sola acusación no era suficiente, por lo que su equipo continuó buscando entre los archivos del departamento de policía y descubrieron un patrón de años de negligencia sistemática. Los líderes del cuerpo de policía habían protegido a los oficiales que regularmente recibían quejas de prejuicio racial, uso excesivo de la fuerza y mala conducta,
evitando que enfrentaran consecuencias. Y la agencia en su conjunto había funcionado sobre una cultura de complicidad y silencio. Después de que el jefe fuera revelado por su papel en ocultar mala conducta y tras las llamadas para su renuncia, el equipo legal de Tom ya se estaba preparando para publicar un informe que obligaría al departamento a confrontar sus fallas. Estaban aumentando de volumen. Tom estaba decidido a lograr el cambio que la ciudad estaba lista para aceptar. Después de días de creciente presión, el jefe de policía finalmente anunció su renuncia, lo que hizo que la multitud se reuniera nuevamente frente al juzgado unos días después. Al estar de pie en las escalinatas del juzgado, su salida fue vista como una victoria para la comunidad y un signo de que el verdadero cambio estaba comenzando a ocurrir. Tom Smith informó a la audiencia que hasta ahora había cumplido sus promesas, que Roy había sido procesado, que el jefe había renunciado y que la investigación del departamento estaba en marcha. Continuó, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La acusación contra el oficial McDougall y la renuncia del jefe Green eran avances positivos. Pero aún no hemos terminado. En un tono calmado y decidido, Tom dijo, mi oficina está comprometida a supervisar la reforma de este departamento de policía para garantizar que este tipo de corrupción y mala conducta nunca vuelva a suceder. Tom permaneció concentrado a pesar de los vítores de la multitud y la evidente sensación de victoria, porque sabía que la justicia era más que castigar a los malvados, también se trataba de crear un sistema que fuera más justo y equitativo. Desde un lado de las escaleras, una figura familiar se acercó a Tom. Sarah Thompson, una activista local de derechos civiles, se ofreció a ayudar. Habían trabajado juntos en las semanas siguientes al ataque a Oliver, y ella había desempeñado un papel clave en la organización de las protestas y en mantener la presión sobre el departamento. Tom, tú trajiste justicia, respondió Sarah, sonriendo suavemente. A pesar de que la comunidad había luchado con fuerza, aún era necesario sanar. Cuando Tom regresó al hospital esa noche, la habitación estaba en silencio. Con un movimiento contemplativo de cabeza, dijo, lo logramos, pero nos queda un largo camino por recorrer. Ella asintió, dándose cuenta de la importancia de lo que él había dicho. Su mirada siguió las profundas arrugas y las líneas conocidas en el rostro de su padre, que revelaban una vida llena de triunfos y adversidades. Con la máquina zumbando suavemente y el olor estéril de desinfectante impregnando el aire, se sentó nuevamente al lado de Oliver, su corazón pesado pero ligeramente más liviano que antes. Aunque siempre había sido fuerte, Tom llegó a entender que la fuerza no solo consistía en luchar, sino también en la fortaleza que acompañaba la resolución silenciosa de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido al verlo yacer allí, quieto y silencioso. Tom se inclinó más cerca y susurró algo. Los monitores emitieron pitidos suavemente durante un tiempo, y de repente, los dedos de Oliver se movieron casi imperceptiblemente. Papá, estoy seguro de que todavía estás ahí. Continuaré luchando contigo porque sé que aún estás peleando. Los párpados de Oliver se movieron, apenas perceptibles, pero estaban allí, y Tom se detuvo, su corazón latiendo en su pecho. Tom estaba tan concentrado en la mano de su padre y el pequeño temblor que recorrió sus dedos que apenas vio a las enfermeras cuando el médico entró apresuradamente. Aunque era tan pequeño, era suficiente, y la condición de Oliver mejoró constantemente durante los días siguientes. Había esperanza de que pudiera despertar, pero aún estaba lejos de recuperarse por completo. Tom se acercó más, su aliento temblando, su pulso latiendo, como si su cuerpo estuviera despertando gradualmente de un largo sueño. Esperaba que mejorara, y aunque Oliver luchaba por su vida, Tom continuó esforzándose por la justicia. Una comunidad que había sido testigo de lo peor de sus sistemas y ahora estaba dedicada a crear algo mejor. Mientras Tom se sentaba solo, emergía del estado inestable e incluso roto de la ciudad. La comunidad comenzaba a reconstruirse, la investigación del departamento de policía estaba en marcha y el juicio de Roy McDougall era inminente. Había una sensación de que el cambio genuino y duradero era posible, a pesar de que el proceso de reforma apenas comenzaba. Al lado de su padre, reflexionaba sobre su viaje a través de la adversidad y la dificultad mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pero también observaba su perseverancia y determinación de luchar por un futuro más brillante. Las calles ahora estaban envueltas en largas sombras. Tom Smith estaba seguro de que estaban en la dirección correcta, pero el camino por delante seguía siendo incierto. Para él, la justicia era más que solo cumplir con la ley. Significaba sanar, defender lo que era correcto y crear un mundo libre de miedo para personas como su padre. El camino correcto. Si disfrutaste esta historia,
Recuerda suscribirte para más historias como esta, dar me gusta al vídeo y compartir tus partes favoritas en la sección de comentarios a continuación.